Buenos días, queridos amigos. Los saluda Freddy Cubas con este video de Luz para hoy. La resurrección de Cristo. ¿Existe mejor garantía de vida eterna? ¿Jesús resucitó realmente? Según un último censo de las Naciones Unidas, somos 7.700 millones de personas en el mundo. Nuestro mundo de hoy cuenta con casi 200 naciones, miles de expresiones y lenguas, culturas y religiones. Ningún ser humano, por poca o mucha fe que tenga, podría decir que nunca ha pensado en la posible vida en el más allá y en el deseo de ver a sus seres queridos que se fueron antes que ellos. Es decir, hablamos de la vida después de la muerte. Cada ser humano y sus civilizaciones, desde tiempos antiguos, construyeron en sus mentes un conjunto de ideas, pequeñas o grandes, a veces correctas, a veces incorrectas, de cómo podría ser la vida después de la muerte. Cada ser humano, por tanto, vive sus vidas y acciones de acuerdo a ese entendimiento personal. Por eso vemos tanto bien en algunas personas y cómo conducen sus vidas, pero también vemos lo peor de la humanidad en otras. Entonces, si no hay vida después de la muerte, ¿por qué me debo preocupar? Pero si existe la vida, ¿la obtendré? ¿Viviré? ¿Volveré a ver a mis seres queridos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todas estas preguntas corren en las mentes nuestras. Y basado en estas preguntas, el hombre o la mujer ponen su confianza en diferentes cosas en esta vida. Supuestas seguridades, muchas de las cuales no tienen ningún valor en ellas para conseguir la eternidad. Quizás la gente confía en sus logros, intelecto, posesiones o sus actividades religiosas, algunos con sus buenas obras, valores morales, tradiciones familiares. Otros sintiéndose mejor, quizás comparándose con otros que son tal vez de menos logros que ellos. Algunas de estas cosas podrían tener buenos propósitos, pero en lo que se refiere a la vida eterna específicamente, la Biblia nos dice contundentemente que el gran problema que encontramos con esta lista de esfuerzos que son humanos es que ninguno de ellos, por muy bien intencionados que sean, nos ofrecerán la garantía alguna de que cuando demos el último suspiro, el último adiós, volveremos a despertar en el lugar que quisiéramos, es decir, en el cielo o el paraíso. Te hago una pregunta. ¿A quién no le gustan las garantías? Las cosas legítimas, las cosas que duren, tanto en lo material, en lo físico, lo emocional o lo espiritual. Buscamos la seguridad y la garantía en lo que ya tenemos o nos gustaría tener, ya sea poco o mucho. Queremos que estas cosas mantengan su valor máximo y que duren el más largo tiempo posible. ¿Nosotros somos así o no? Dios lo sabe. ¿Hay algo malo en eso? No, no siempre. Y aquí está donde empezamos a responder nuestras preguntas. ¿Hay algo que te garantiza a ti y a mí la vida eterna? En cuanto a la resurrección de Cristo, ¿existe garantía de vida eterna? ¿Jesús realmente resucitó? La Biblia nos enseña que hay alguien, uno solo, llamado Jesús, que ha cumplido todos los requerimientos proféticos, bíblicos y de perfecta pureza espiritual que se necesita para entrar al cielo y para ser el Mesías, Salvador del mundo. La Biblia dice que descalifica al ser humano a entrar en la santidad del cielo por sus propios esfuerzos. Romanos 3:10 nos dice, no hay justo ni uno solo, no hay quien entienda, quien busque a Dios. Todos desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y más aún, descalifica diciendo que el pago eterno a un Dios eterno basado en nuestra naturaleza caída es castigo eterno y separación en tinieblas. Pero Jesús nos da la salida y esperanza que nosotros podemos alcanzar vida eterna en Él. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si leemos Juan 20:1 al 2, Mateo 28, 2 al 8, encontraremos que la tumba estaba vacía. Esa es la garantía que nadie puede desacreditar. Mencionaremos algunos argumentos que nos pueden ver cómo es que se puede negar la resurrección. Número 1. Los guardias que estuvieron cuidando esa tumba. Esos guardias eran militares romanos, perfectamente entrenados para la época para cuidar a un objetivo que esté vivo o muerto. Entonces,
En términos fáciles podemos decir de que el gobierno les pedía con sus vidas proteger el objeto de custodia. Entonces, sabemos de que estaba en el mejor interés de los romanos que el cuerpo de Jesús no desapareciera. Ellos podían perder sus propias vidas si perdían los custodios, acordémonos de esto. Entonces, el argumento de pensar que los soldados fueron sobornados o que se quedaron dormidos en la noche es totalmente inválido. Número 2, los judíos. Los judíos no podrían haber robado el cuerpo de Jesús. No podría ser porque a ellos no les convenía. Lo que les convenía era que el cuerpo aparezca. Número 3, los discípulos. Dicen algunos que los discípulos se lo pudieran haber llevado, pero los discípulos eran pescadores en su mayoría. La piedra era demasiado pesada y ellos no eran hombres de violencia, hombres de pelea, que pudieran haber peleado contra los romanos. Número 4, los incrédulos. Algunos incrédulos de la resurrección afirman hasta hoy en día que Jesús fue llevado por unos ladrones. Pero esto no podría haber sido así. Vemos que el sudadero estuvo doblado y los linos tendidos. Y para entender esto, tenemos que entender el proceso del embalsamiento que se daba en esos tiempos. Entonces, eran puestos esos linajes con especias que luego endurecían el tejido. Y este tejido era algo que envolvía el cuerpo. Entonces, si alguien hubiera quizás querido robar el cuerpo, hubieran tratado de despojar eso y se hubiera roto o maltratado. La tumba vacía fue removida y fue muy pesada y fue removida por los ángeles del cielo. Por un ángel, dice la palabra. Y esa es la única explicación, que fue Dios quien hizo esto. ¿Por qué Jesús dejaría los lienzos tendidos, doblados? Nos dice también de que Jesús tenía esto doblado, arreglado para dar un mensaje a sus discípulos. Era una señal para estos discípulos y para todos hoy en día. Número 1, que Dios es un Dios de orden. Número 2, que Dios quería dejar una esperanza clara que la tumba estaba vacía. Número 3, era la lección del siervo y su señor. Y eso es una tradición judía, que cuando el maestro o el hombre de la casa dejaba la servilleta descendida, significaba de que ya había terminado, pero cuando la dejaba doblada significaba que iba a regresar. Entonces, esa fue una manera clara como Jesús dio a sus discípulos ese mensaje para que ellos creyeran. Son unos cuantos puntos para que ellos crean. La palabra dice que Jesús se presentó a sus discípulos luego de unos días en un cuerpo ya glorificado y perfecto, e incluso comió con ellos. El punto de todo esto es la tumba y la resurrección. Si piensas que en tu vida no hay mucha esperanza, si piensas que estás llevando una vida alejada del Señor, ahora es el momento de acercarte a la tumba de Jesús en fe. Creer que la tumba está vacía, como Romanos 1:4 dice, quedó demostrado que era Jesús el Hijo de Dios cuando resucitó de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es el Señor Jesucristo. Muchas religiones llaman a Jesús profeta, gran maestro moral, hacedor de milagros y otras cosas más. Por el contrario, la fe cristiana proclama que Jesús es completamente Dios. Así vemos que el mundo puede aceptar a Jesús de muchas maneras, pero no como Dios demanda, como su Hijo. Este día que se celebra la resurrección de nuestro Mesías alrededor de todo el mundo, y en especial el mundo que pasa hoy por esta gran enfermedad que está trayendo pobreza, incertidumbre y muerte, necesitamos más que nunca la garantía y seguridad que Dios está con nosotros. Que este sea un día para encontrarnos con Él en nuestro corazón. Quizás algunos de nosotros, como los discípulos, hemos sido algo incrédulos, hemos sido algo rebeldes para dejar que nuestros pecados sean perdonados por Dios. Yo te digo a ti en este día, quizás algunos de nosotros tenemos que dejar ir algunas amistades o relaciones tóxicas y destructivas. Algunos necesitamos perdonar a alguien o pedir perdón y también así reducir el mucho mal que tal vez habemos hecho. Esas malas noticias que están saliendo en el mundo, cambiémoslos por las buenas noticias del Evangelio. Y también pensar que nuestra alma necesita vida espiritual. Y esa vida la trae la palabra de Dios.
Algunos esperan arriesgadamente estar al filo de la muerte para lograr ese cambio de seguir a Jesús, a seguir su verdad, pero podría ser demasiado tarde. A veces más cuidamos nuestras posesiones terrenales e inversiones con tanto esmero y no nuestras almas. Preferimos más el estatus local, general, terrenal, comparado con el que el cielo nos puede ofrecer. Y descuidamos nuestras almas, descuidamos esa relación personal que debemos tener con Dios. Así como los discípulos, Pedro y Juan y las hermanas, que vinieron a Jesús en la mañana a buscarlo en la tumba vacía y tuvieron sus dudas, pero luego creyeron, así también tú y yo encontremos en nuestro corazón, viajando en el tiempo a los hechos de esos días, somos traídos gracias a las escrituras bíblicas, a un estudio personal, digamos al punto cero de nuestra fe, la tumba vacía. Te hago una pregunta hoy. ¿Tú qué ves en la tumba hoy? ¿Una historia, una leyenda, un cuento, una farsa? ¿O ves la prueba más grande de tu decisión para entregar tu vida a Cristo? ¿Crees más en su resurrección hoy, más que ayer, o crees menos? ¿Darías tu vida como los discípulos que creyeron y pagaron con sus vidas por esa fe? Porque ellos sabían que era cierto. Hoy tal vez no tengas que dar tu vida literalmente por tu fe, pero sí puedes hacer morir ese hombre viejo dentro de ti. Y todo esto nos lleva a la pregunta central de ¿cuál es la luz para hoy? Que la resurrección de Cristo es nuestra prueba certera, que Jesús es el único camino. En este día de resurrección tu alma puede resucitar y vivir dentro de ti con Jesús. Jesús puede crecer en ti y tú menguar. No existe otra religión en el mundo fuera de la cristiana que enseñe que su líder murió y pudo resucitar. Investiga sobre la religión que quieras, aún las más grandes y conocidas, y todas tienen un lugar geográfico en el que su líder está sepultado y sus tumbas, por supuesto, no están vacías. La cristiandad es diferente a todas las otras creencias en cuanto a esto. La tumba de Jesús está vacía. Hoy en Israel, con excepto de esta pandemia actual, ha recibido miles de personas visitándolos anualmente para ver las zonas donde se cree que Jesús caminó. Y la tumba donde él estuvo sepultado está vacía. Es nuestra fe proclamar que nuestro líder y salvador vive. Finalmente, el evento de más influencia y ministerio de Jesús no es que él ha cumplido su profecía, sus milagros, sus enseñanzas y lo supernatural que hizo, su vida, su muerte en la cruz, sino lo es su resurrección. Esa es la mejor garantía de vida eterna. Créela. Si este mensaje te ha sido de bendición para ti, por favor, compártelo. Y si deseas recibir mensajes semanales, suscríbete a Luz para Hoy. Que Dios te bendiga y que Cristo reine en tu vida hoy y por siempre. Adiós.